Señor, Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame, Señor, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, Señor. Tú estás aquí en este lugar. Jesús está aquí. 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 Te alabamos, te adoramos, Cristo el Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo el Rey. Si unidos te servimos, si unidos te servimos, si unidos te servimos, Cristo el Rey. Sí, Señor, si unidos te servimos, si unidos
servimos. Cristo el Rey. Cristo el Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor Jesús. Hermanos, muy buenas noches. Los saludo en el amor del Señor. Tenemos el privilegio de poder dirigir en esta noche este culto a nuestro Padre Celestial. Y les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos y por estar con nosotros y que este canal pues sea de bendición para muchas personas. Queremos dar inicio y quiero dar inicio en esta noche este servicio leyendo este verso. Dice: oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Voy a invitarte allí donde estás, que puedas inclinar tus rostros conmigo. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, queremos que esta noche, a través de este culto, tú puedas bendecir a muchas personas. Háblame a mi corazón. Tú sabes las necesidades que hay en muchos de los que están escuchando en este momento. Toca estas vidas, Señor. Vamos a orar. Oh Señor, te damos muchas gracias. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder alabarte y bendecirte y de poder estar juntos de una u otra manera, Señor, todos como un solo cuerpo. Oh Dios, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Alabamos y exaltamos tu grandeza, Señor. En tu nombre queremos empezar en esta noche este culto a ti. Recibe nuestras alabanzas, Señor. Háblanos a través de tu palabra, oh Dios, y que cuando nosotros oramos, tú puedas responder y podamos entender tu voz hablando en nuestro corazón. Padre, te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Vamos a alabar al Señor y voy a dar parte al ministerio de alabanza con todo nuestro corazón. Vamos a cantar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, hermanos. Seguimos alabando a nuestro Dios. Amén. Vamos a cantarle al Señor unos coros de alabanza. Dispón tu corazón, cierra tus ojos y desea, levanta tus manos. Pues glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo. Aleluya. Dile al Señor: pues glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Cada día te alabaré. Sí, Señor, pues glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo,
yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo le alabo. Mi Padre es Dios, y le alabaré. Mi Padre es Dios, y yo le alabo. Mi Padre es Dios, y le alabaré. Él echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, ¿cómo de expresar gratitud? ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe. Dilo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo de expresar? ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe. Dilo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Es nuestro Dios, nuestro Dios. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, vamos a escuchar la palabra del Señor en esta noche y nuestro hermano David Alcalde nos va a dirigir con la lectura de la palabra del Señor. Tenemos este privilegio de poder dirigir la familia pastoral, así es que voy a dejar con ustedes a David.
Hermanos, buenas noches. Los saludo en nombre del Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el final. Romanos, capítulo 7, versículo 7. La palabra del Señor dice: el creyente no es santificado por la ley. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no morará el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, tenemos ese gran gozo de poder alabar a Dios y de poder reconocer su gran misericordia en nuestras vidas. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor y lo vamos a hacer ahora con los himnos de alabanza. Voy a invitar al ministerio de alabanza para que ellos nos dirijan en esta parte. Himno número 10. Melodías celestiales. Gloria a Dios. Dulces melodías cantaré, alabanzas al Señor, a su nombre gloria yo daré, por su incomparable amor. De Jesús el nombre siempre alabaré. Canta mi alma alegre, melodías a mi Rey. Yo vivía en sombras y en dolor, triste, herido, pobre mí, mas la tierna mano del Señor
me condujo a su redil. De Jesús el nombre, siempre alabaré. Canta mi alma alegre, melodías a mi rey. Fue digna de gracia que al amparo de su amor, su sonriente faz me inspira fe, esperanza y gran valor. De Jesús el nombre, siempre alabaré. Canta mi alma alegre, melodías a mi rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Sí, Dios, de Jesús el nombre, siempre alabaré. Canta mi alma alegre, melodías a mi rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. Aleluya. De Jesús el nombre, siempre alabaré. Canta mi alma alegre, melodías a mi rey. Amén. Gloria sea al Señor. Himno número 24, Andando en la Luz. Oscuridad, mas cuando vi a Jesús, por su evangelio de verdad me amaneció la luz. Yo soy luz, hay en mi alma hoy. Yo soy luz, hay que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, siempre el grande gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no ocultan a Jesús, el mundo yace en su maldad, mas ando yo en su luz. Yo soy luz, hay en mi alma hoy. Yo soy luz, hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, siempre el grande gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Yo soy luz, hay en mi alma hoy. Yo soy luz, hay ya que salvo soy. Y a su lado fui, siento el grande gozo de su amor en mí. De pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Yo soy luz, hay en mi alma hoy. Yo soy luz, hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, siempre el grande gozo de su amor en mí. Aleluya, nos gozamos en el Señor, amén. Vamos a cantar el himno número 30. Hay poder en Jesús.
de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres poder alcanzar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir al gran Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Y salvado serás por su amor, tan solo hay poder en Jesús. Dilo fuerte, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Una vez más, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén. Hay poder en Jesús, en su nombre, en su sangre preciosa. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios y esta vez lo vamos a hacer leyendo un versículo en el capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos 8, versículo 9, por favor. Amén. 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 ¿Todo Amén. lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amado Jesús, te adoramos y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el que nos insta y nos permite acercarnos a ti, meditando tu palabra, conociendo tu voluntad y buscando, Señor, agradarte en cada uno de nuestros actos. Señor, que este momento sirva para que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, de tal manera que caminemos conforme a lo que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Este libro de Romanos está escrito por el apóstol Pablo. Algunos llaman que es el Evangelio de Jesucristo, porque da los fundamentos principales acerca del Evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor. Y narra el apóstol Pablo cómo es la conversión en una persona, narra en su propia vida cuáles son la forma en cómo está viviendo, cómo enfrenta las condiciones y algunas situaciones. Y él mismo se pone como primera persona en la narración. En esta parte que hemos leído, él está hablando acerca del Espíritu Santo como una dirección. No va a otro lado más que a eso. Pero hay precedentes, porque estamos en el capítulo 8. Pero hay un capítulo 7 en donde él está hablando acerca de una persona que él se toma en primera persona, que tiene una nueva naturaleza, pero que todavía hay algo que lo jala para hacer cosas
que no le agradan a Dios, y que Él las reconoce. Entonces tiene ese precedente. Y hay otro precedente más todavía, más atrás de ello, que es acerca de la ley. Entonces algunos autores han clasificado o han tratado de entender la vida de Pablo en 3 etapas. La primera etapa, dicen que él fue un fariseo, así como él mismo lo dijo, un fariseo irreprensible que buscaba cumplir la ley. Fue instruido desde pequeño para cumplir la ley. Esa fue una primera fase de su vida. En esa fase de su vida, él perseguía a los cristianos porque no quería que algunas personas declaren que el Dios al cual él pensaba que servía, estuvieran diciendo de que existe otro, uno nuevo y que murió, que era Cristo. Entonces eso lo descuadraba a él y estaba apelando en contra de ello para decir eso no puede suceder. Entonces comenzó a perseguir a los cristianos. Esa es la etapa en la cual él quería vivir bajo unas normas, bajo la ley, que estaba escrito en el Antiguo Testamento. De ahí viene una segunda etapa en su vida, que está narrada en Hechos capítulo 9, en la conversión de Pablo, cuando antes se llamaba Saulo. Entonces, cuando se dirigía en algún momento a Damasco, vino una luz resplandeciente, muy fuerte, que lo alumbró. Y tan fuerte fue la luz que lo tumbó del caballo. Y entonces, al caer, él sintió que eso no era natural, sino que era sobrenatural, entendió que era Dios, y él hizo 2 preguntas. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Toda su vida se la pasó buscando una respuesta para esas preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y lo buscó y lo seguía buscando y entendió que nunca se terminaba esa búsqueda de saber quién eres realmente, Señor. Y en esa magnitud, él siguió buscando y buscando y buscando. Hoy vamos a entender algo de eso. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Buscando hacer la voluntad de Dios exactamente. Y toda su vida se pasó también con esa misma pregunta. Cada día nosotros deberíamos de meditar en esa misma pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa es la segunda etapa de su vida, en la cual entonces el apóstol Pablo pasa a ser un cristiano. Un cristiano que ya no está regido por la ley, sino por Cristo su Salvador. ¿Y qué es un cristiano? Es una persona que deja que Cristo viva a través de uno. Es decir, Cristo vive su vida, para ser más claros y precisos, a través de su iglesia. Ese es un cristiano. Esa es la segunda etapa de su vida. Y la tercera etapa de su vida la vamos a ver, la vamos a entender hoy, que empieza a partir de Romanos capítulo 8. Entonces vamos a entender cuál es el marco de lo que estamos comentando en esta tarde. Primero en el capítulo 7. Por favor. Romanos capítulo 7, versículo 2. El apóstol Pablo hace acá una analogía. La analogía que toma del matrimonio, no para explicar cómo es el matrimonio, sino para explicar qué es lo que pasaba en esta primera etapa con respecto a la ley. Romanos 7.2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, porque ya murió su marido. Y esa es la analogía. ¿Quién es ese nuevo marido? Se refiere a Cristo. ¿Quién es esa mujer? Se refiere a nosotros, a la iglesia. ¿Cuál es la ley que une al marido, al primero? Es la que tenemos acá, el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace esa ley? Esa ley es como si fuese una radiografía para presentarnos exactamente nosotros cómo estamos, que nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Esto es muy importante porque Pablo lo había entendido así también, que estaba mostrándole cuál es la voluntad de Dios. David,
el rey David lo había entendido así. Entonces él se deleitaba en la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios le revelaba cómo estaba su situación. Como cuando uno saca una radiografía, no se saca para ver qué tan bonito está, sino qué parte está mal, ¿no? Claro. Entonces exactamente eso es lo que hace la ley. Y nos devela, nos muestra cómo estamos. Y Pablo después dice que él hubiera pensado que está bien. Sin la ley, nosotros hacemos y pensamos cosas que creemos que están bien, pero no están bien. Son pensamientos de este mundo. Es decir, una persona que no conoce la palabra de Dios toma algunos conceptos y piensa que esa forma de pensar y de vivir está bien, porque así lo piensa tal autor. Ayer habló Vargas Llosa en Madrid, por ejemplo, y muchos se identifican y dicen, bueno, qué correcto y qué forma, cómo enlaza las palabras para que cada vez que él hable parece una poesía que estuviera escribiendo. Y dicen, qué reconocimiento tan grande. Y algunos se alinean y dicen, quiero tener esa forma de vida. Y esa es un alineamiento a una forma de un hombre que entendemos por la palabra de Dios que es pecaminosa, porque la carne nos lleva a eso. Lo correcto es presentarnos ante la ley de Dios, porque ahí se revela la voluntad de Dios, qué es lo que Dios exactamente quiere y cómo nosotros estamos frente a ello. Entonces, ¿por qué estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo? ¿Por qué estudiamos los mandamientos de Dios? Justamente para eso, para ver si estamos bien o mal. Pablo estaba viviendo en su primer periodo esa etapa, y él sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Hasta ahí está su etapa de fariseo, y de un fariseo irreprensible, como él mismo lo dijo. ¿Quién es ese primer marido? ¿Qué estaba pegado? ¿Quién era esa persona? Si nosotros leemos desde el capítulo 5, nos damos cuenta que hay dos supremacías que el apóstol Pablo está narrando acá. Y uno es el primer Adán y otro es el postrer Adán. El primer Adán, que es la carne de la cual nosotros arrastramos el pecado. Y hay un postrer Adán, que es Cristo. Entonces, sabemos que el segundo marido es Cristo. Pero este segundo marido, en su cuerpo, como dice acá en el verso 5, en su cuerpo, llevó a este primer Adán a la muerte en su cuerpo. Y nosotros vivimos ahora con Cristo en la resurrección de Él. Y así vive la iglesia. Entonces, pasa esa segunda etapa. Ahora, resulta de que el apóstol Pablo ya está en su segunda parte. Él ya estaba en su vida cristiana. ¿Cuándo? Cuando tuvo su conversión. Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Pero hay algo que está pasando en su vida. Él es un cristiano, ojo, pero hay algo que está pasando en su vida. Leamos Romanos capítulo 7, verso 14. La ley no es mala, la ley es espiritual. Dice así Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y lo explica en primera persona. Y presten atención, dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Presten atención a este pasaje porque aquí se están presentando las dos naturalezas de Pablo. La primera naturaleza es de que hace lo que aborrece. ¿Quién es esa naturaleza? Es el viejo hombre. Está haciendo lo que aborrece. Él sabe que eso no debe hacerlo. Pero hay una segunda naturaleza. Y dice, lo que quiero. No hago lo que quiero. Hay una nueva naturaleza que le está diciendo qué es lo que quiere hacer. Y es la naturaleza cristiana. Porque él ya tiene a Jesucristo como su Salvador. Y dice, lo que quiero. Eso no lo hago. Sino que hago lo que dice mi vieja naturaleza. El verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley le está develando qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne,
en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien, ¿cuál es esa naturaleza? Es la nueva naturaleza. Amén. Amén. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuál es esa naturaleza de no el hacerlo? Es la naturaleza vieja. Hay una lucha entre la naturaleza vieja y la nueva naturaleza. Conversábamos con Octavio hace unos días qué es lo que pasó y le contaba qué es lo que pasó en mi vida cuando yo entregué mi vida al Señor. Y resulta de que yo me iba mucho al billar y fumaba y tomaba y me juntaba con los amigos, que yo pensaba que era divertido y todo eso. Pero resulta que cuando yo entrego a mi vida al Señor, entonces yo volví al billar. Pero a la hora que ya me pasaron el trago, yo sentí vergüenza. Y yo no le entendía. Y sabía que no quería hacerlo no quería hacer eso. Pero me dio vergüenza y me sentí mal. Y a la hora que me pasaron el cigarro, yo me sentí muy avergonzado y me sonrojé. Entonces me acuerdo que mis amigos me fastidiaron. ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Ellos no sabían y yo tampoco les había contado que había entregado mi vida a Cristo. Pero yo me sentí así, sonrojado, avergonzado, porque había una nueva naturaleza en mí. Y esa me estaba enseñando que esas cosas no eran buenas. Ahora lo que nos está mostrando acá Pablo en primera persona es de que él estaba luchando, pero estaba luchando con la nueva naturaleza. Y en esa lucha se va a dar cuenta de algo muy importante, que esa naturaleza nueva no tiene poder para vencer las cosas malas. La naturaleza nueva no tiene poder, sino que es el Espíritu, que después lo va a anunciar en el capítulo 8. Entonces él dice en el verso 20, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Y el verso 24, miserable de mí. ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Pablo. ¿Era un cristiano? Claro que era un cristiano. Como todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él se da cuenta de que la carne todavía lo jala a hacer algunas cosas que él no quiere, que las aborrece. Le jala de tal manera que él dice, soy un miserable, soy un fracasado, pero yo tengo una nueva naturaleza. Mi vida le pertenece a Cristo, pero estoy fracasando. ¿Qué es lo que sucede? El verso 25 nos empieza a dar la solución y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y el verso 1 del capítulo siguiente dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y empieza a hacernos entender el apóstol Pablo, hasta el versículo 9 que hemos leído y que vamos a llegar, que en realidad la vida se trata de vivirla en el Espíritu. Porque la vida que nosotros pensamos como cristianos, vivirla bien, pensando que vamos a hacer un gran esfuerzo por vivirla bien, entonces resulta un fracaso, porque no podemos lograrlo con nuestras propias fuerzas. Fíjense, en el Salmo 103, David le habla a su alma. Se daba cuenta que su alma no estaba siguiendo las cosas correctas, que estaba entretenida en otra cosa. Y le dice, bendice, alma mía, a Jehová. O sea, alma, ¿en qué te estás ocupando? Bendice a tu Dios. Bendice todo su ser. Acuérdate de todos los beneficios que ha hecho en ti. Alma, alma, estás distraída, alma. Estás ocupándote en otras cosas. El rey David tenía muchas ocupaciones. Primero su reino, tenía que seguir creciendo. Su trabajo, su familia. Tenía muchas cosas, pero su alma no estaba comportándose como él sabía que en otras oportunidades se comportaba, porque en otras oportunidades simplemente agarraba el arpa y paseaba por las calles y le decía, oye, ¿vas al templo? Sí. Y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero esta vez su alma no estaba así. Entonces se dio cuenta que no estaba en lo correcto. En el Salmo 35 que hemos leído, en el verso 3, le dice a Dios, dile a mi alma, dime, yo soy tu Salvador, porque él se da cuenta
de que no está en las cosas correctas, pero él está luchando en sí mismo. Dios mío, ayúdame. Yo sé lo que debo hacer, pero no lo estoy haciendo. Dame una mano. Dile a mi alma, dime, yo soy tu Salvador. ¿En qué estás confiando? Más o menos así está pasando en la vida del rey David. Y eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo también. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, ya estaba pronto a ser entregado, a ser traicionado. ¿Por quién? Por Judas Iscariote, con un beso. Entonces los discípulos estaban rodeándolo a Jesús. Y les dice, oren conmigo. Y ellos tenían que orar. Pero resulta que él se va, está orando un momento, regresa y encuentra a los discípulos que estaban durmiendo. Y les dice, ¿qué pasa? Velad y orad. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Ora otra vez más, regresa y los discípulos otra vez los encuentra dormidos. ¿No habéis podido orar ni una hora siquiera? Porque la carne es débil. Y lo que está mostrándonos acá el apóstol Pablo es de que además que los discípulos de Jesús estaban con Jesús, pero la carne es débil y la carne nos puede llevar al pecado. Y eso es lo que está narrando él. Y lo hace en primera persona y lo confiesa diciendo, no lo hago yo, no hago lo que yo quiero. Yo entiendo qué es lo que quiero, pero no lo hago, no puedo hacerlo. Y me he dado cuenta que hay un pecado. Hay el pecado que mora en mí, que es como que me estuviera traicionando. Entonces empieza a narrarnos la tercera etapa de su vida y que es la que nosotros debemos de practicar, que es la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu empieza justamente por una comunión, una relación con Dios, que es la oración principalmente. Como alguien dijo, dime cuánto tiempo oras y te diré qué clase de cristiano eres. El tiempo que nosotros dedicamos a la oración determina nuestra comunión y nuestro cristianismo. Cómo nosotros tenemos esa relación con Dios. Pero les doy un ejemplo más fuerte. ¿Cómo nace un apóstata? Un apóstata está dentro de la iglesia, conoce las cosas de la iglesia. Como el anticristo, que en Primera de Juan lo explica. ¿Quién es el anticristo? Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. O sea, sí, estaba allí, compartía la fe, compartía la liturgia, quería hacer algunas cosas que la iglesia practicaba, pero al final termina negando a Cristo, negando a Dios, negando al Espíritu Santo. Y ese es el anticristo, ese es el espíritu del anticristo. O sea, el anticristo no va a salir de alguien que no conoce a Cristo. Va a salir el anticristo de la misma iglesia, de alguien que estaba en la iglesia y que conoce las cosas de la iglesia, pero no quiso vivir por el Espíritu, sino que es una persona que estaba ahí, trataba de moldear su vida, arreglar. Bueno, soy cristiano, ya ando mejor, ya ando más bonito, y está buscando la felicidad para su vida, cuando Dios nos ha mostrado eternamente en su palabra, de que Él no está buscando nuestra felicidad primero, sino nuestra santidad. Las demás cosas vienen por añadidura. Él está buscando nuestra santidad. Entonces el apóstata, primero en ese camino en el cual está en el cristianismo y ahora cae hasta convertirse en un apóstata, ¿cómo empieza? Empieza rompiéndose con la oración, porque nadie lo ve. Entonces si en algún momento oraba, no sé, una hora, baja a 30 minutos, luego a 15, luego a 10, luego a 5, luego bendíceme Señor en este día y luego termina en nada, porque nadie lo ve. El primer paso para identificar ese camino es eso. Rompe esa comunión en oración. Número 2, deja de leer la palabra de Dios. Bueno, ya no puedo orar porque no me alcanza el tiempo, pero un ratito leo. Y se lee solamente un versículo, 2 versículos y nada más. Y cada vez termina. Bueno, ya no lo pude leer hoy, mañana lo hago. Y siguen ese recorrido del camino para convertirse en apóstata, porque primero rompió la oración, la comunión con Dios, ya no hay relación, ya no hay comunión. Luego ya no lo escucha a través de su palabra. Y luego viene un tercer paso, que es que ya no se va a la iglesia. Primero en la iglesia le engaña. Todos piensan que ora, que lee la palabra de Dios,
pero ahora ya no puede seguir engañándose él mismo. Y por último, deja de irse a la iglesia. Y después que deja de irse a la iglesia, algunas personas le preguntan y le dicen, oye, ¿tú eres cristiano? No, alguna vez yo estaba por ahí. Va a un cuarto paso. Y luego viene el quinto paso en el cual dice, no, la verdad es de que fue un fiasco. Fue una mentira. Yo realmente, sí me confundí, yo pensé que ese era el camino del cristianismo y pensé que ese era el camino de la felicidad y la prosperidad y al final no, me salí por completo. Y comienza negando a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo y termina apostatando de la fe. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos desde el primer paso, que tenemos que mantener una comunión con Dios. Entonces Pablo, siendo cristiano, se habría dado cuenta que tiene su nueva naturaleza, porque él sabía. Él mismo escribió 2 Corintios 5:17, donde dice que todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, pero se da cuenta que esa nueva naturaleza no tiene poder para una victoria. Tiene una nueva naturaleza, está en camino en la santidad, pero no tiene poder. Entonces viene algo esencial que es el Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora el verso 4 de Romanos 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula, conforme al Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta es la tercera etapa del apóstol Pablo, que nos está enseñando que nosotros debemos de dedicarnos al Espíritu. Es fácil mantener una idea o una forma de compromiso frente a la iglesia para decir que somos cristianos, pero lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es de que necesitamos una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu se hace en mucha comunión, en mucha oración, mucha dependencia. Los cristianos, lamentablemente, muchos caemos en torpezas que el mundo nos insta a hacer, como por ejemplo, pensar de que no nos vamos a contagiar del virus simplemente porque andamos con la mascarilla, cuando en realidad nuestro Dios tiene mucho más poder que todo ello. Pero es una vida en el Espíritu. Pero estamos pensando, no, ¿y si mi papá? ¿Y si mis hijos? ¿Y si tal persona? Y los tratamos de proteger. Y estamos perdiendo la verdadera actitud que es la vida en el Espíritu. Hemos dejado a veces de trabajar en lo que la misma palabra de Dios nos manda. Hemos dejado de trabajar. Y Proverbios nos enseña que el ocioso que deja de trabajar no es de Dios. Entonces hemos descuidado tantas cosas porque estamos pensando en lo que a nosotros nos satisface como personas. Y allí está el grave problema. No podemos considerar que el apóstol Pablo fue cualquier persona que tal vez en algún momento sintió algún deseo, alguna cosa medio rara, y como cualquiera de nosotros, el apóstol Pablo estaba dedicado a las cosas de Dios, pero él se había dado cuenta de que el único poder que le puede dar la victoria es el Espíritu Santo. En los capítulos 7, 6, 5, 4 para atrás, casi no se menciona el Espíritu, pero en los capítulos 8 en adelante se menciona. Es más, en este capítulo 8 a cada rato se menciona el Espíritu Santo. Cuando estaba leyendo y estudiando, encontré que se menciona 19 veces el Espíritu Santo. Antes casi no se mencionaba, pero ahora lo empieza a mencionar en adelante. Y esto es lo que nos está diciendo. Eso es lo que quiere que construyamos nosotros, esa vida en el Espíritu, que es diferente a solamente tener la nueva naturaleza. Por eso es que nosotros los pentecostales también entendemos y creemos que la salvación se pierde. Algunos dicen, no, la salvación no se pierde, la vida eterna no se pierde porque es vida eterna. Pero pensemos desde un inicio. Adán, cuando fue creado, tuvo vida eterna y perdió su vida eterna porque se pierde. Y nosotros perdemos la vida eterna si es que nosotros no nos cuidamos de tener esta vida en el Espíritu. Entonces vayamos por allá. En ese sentido, busquemos a Dios, busquemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, buscando agradarle a Él en lo que hacemos.
Muchas cosas podrían parecer buenas, pero Pablo dijo, eso era la vida en la cual yo vivía, bajo doctrinas, bajo mandamientos, bajo ley, lo cual nunca me dio la victoria, sino lo único que me sirvió fue para develar realmente cómo estoy. Pero la vida correcta es la vida en el Espíritu, una vida plena, una vida llena, una vida que nos dé la victoria. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios y darle gracias por su palabra. Amado Jesús, te adoramos, Señor. Bendita sea tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, porque en este momento has tenido tanta misericordia que reconocemos, Señor, que ni siquiera somos dignos de estar aquí delante de ti, pero tu gracia es tan buena, Señor, que te pedimos perdón. Límpianos, Señor. Tantos pensamientos errados, equivocados, pero hoy nos humillamos delante de ti, bendito Salvador, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres el que vive tu vida misma a través de tu pueblo, Señor. Límpianos, Padre, sánanos, ayúdanos a buscar esa vida en el Espíritu continuamente, Padre. Nos entregamos por completo a ti, Señor. Renunciamos a cualquier cosa o pasión que nos quiera mantener pegados a este mundo. Y todo, Señor, conocimiento y todas las cosas que podríamos haber pensado que son buenas, las hacemos a un lado y las tomamos por basura, Señor. Tal como tu siervo Pablo nos mostró, por buscarte a ti. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu misericordia, y que tu Espíritu Santo sea todo lo que necesitemos en esta vida. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Dispón tu corazón. Alaba al Señor. Restauraré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré, levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré, levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré,
levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Una vez más, restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Dice el Señor. Dice el Señor. Sí, Señor, te alabamos, oh Dios. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, que nos habla de una manera muy especial. Hermanos, vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar a nuestro Padre Celestial y con un corazón totalmente entregado a Él, sigamos cantando a nuestro Señor. El pueblo alaba a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, porque el
fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Una vez más, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Dígale, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate y apodérate, apodérate de todo mi ser. Aleluya. Vamos, vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz. Sí, Señor, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no
Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Digo, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Señor, amén. Hemos llegado ya al final, hermanos, de este culto maravilloso, nuestro Señor, y le damos gracias a Él. Sabemos que ha sido de bendición. Que el Señor nos ayude, que los ayude a ustedes, que Él permita que en este tiempo que estamos en casa podamos acercarnos más a Él y que cada día busquemos más y más su presencia. Y que cuando Él nos permita salir de casa podamos estar fortalecidos y con un corazón deseoso de seguir alabando, buscando más de Dios y predicando su palabra. Vamos a orar para terminar. Inclinen sus rostros, por favor, y acompáñenme en esta oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque aun cuando no merecemos estar aquí, Señor, tomando más de ti, recibiendo más de ti, tú nos das este privilegio, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a las familias en cada lugar, oh Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalece la fe de tu pueblo. Fortalece, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, en estas circunstancias, a cada persona que de repente está pasando momentos difíciles. Sé tú su ayudador y que esta fe, Señor, que tú nos has dado como regalo, se afirme más y que seas tú nuestra roca fuerte y nuestro ayudador. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, por este culto que hemos podido elaborar para estar juntos adorándote. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.